En primer lugar, permítame dar un saludo cordial a todas las madres del mundo, de nuestra región, especialmente a las madres judiciales que seguramente hoy están celebrando al lado de su familia. Bueno, sí, y el día de mañana todos se tienen que reincorporar al trabajo luego de casi 45 días. Efectivamente, nosotros los judiciales hemos emprendido una medida de fuerza constituida en una huelga nacional indefinida desde el 25 de marzo hasta este último viernes. Un aproximado de 45 días de huelga nacional se ha suspendido y el día lunes nos reincorporamos a las labores. Ahora, la principal demanda de ustedes es no ser parte de esta ley del servir. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto de alguna manera hay condiciones para que, si no se ha logrado ahora, más adelante se pueda lograr? Efectivamente, en nuestra plataforma de lucha básicamente ha estado establecido en una muy importante la exclusión de los servidores judiciales de la ley Servir. ¿Por qué razón? No porque nosotros no queremos evaluarnos, no porque nosotros no tenemos el perfil necesario para ocupar los puestos dentro de la labor jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, sino por el respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, un poder del Estado que está consagrado en la Constitución Política, específicamente en su artículo 143. ¿Esto qué quiere decir? De que el Poder Judicial tiene que tener un gobierno autónomo, no podría... Su propio mecanismo de evaluación. Efectivamente, nosotros en ningún momento nos negamos a las evaluaciones. Es más, nosotros para los ascensos, para ingresar dentro de la carrera judicial, cumplimos los perfiles y nos evaluamos. La evaluación es inclusive constante, no solamente una sola evaluación de un examen, sino pasamos exámenes psicológicos, psiquiátricos, examen de entrevista personal y todas esas cosas. Lo que la confusión que el Ejecutivo inclusive muestra hasta la fecha es de que creen que nosotros estamos con la ley 276, nosotros estamos con la ley privada 728, por lo tanto hay una confusión por parte del Ejecutivo. Es más, ¿por qué se está suspendiendo la medida de fuerza? Porque hasta el mismo Congreso ha reconocido, así como el Ejecutivo, mediante sus autoridades, como la ministra de Trabajo, con la que hemos tenido audiencia, han reconocido pues de que no deben ingerir en el Poder Judicial. Inclusive manifestaron de una necesidad inmediata de elaborar un proyecto de ley parecido al de Servir, pero que sea administrado por el Poder Judicial. Sin embargo, pues, por este manejo político que tiene el Congreso de la República y el Ejecutivo, no han agendado durante estos 45 días nuestro pedido de exclusión, pese a estar listo, presto para ser debatido en el Congreso. En su oportunidad, nosotros, mediante la firma de 6 bancadas, hemos solicitado que se agende con el visto bueno de la subcomisión de trabajo. Sin embargo, por un aspecto político, no se ha agendado. Esto pues en perjuicio de los litigantes, de los usuarios del Poder Judicial. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero esto ha estado siempre en manos del Congreso. Es más, quiero aprovechar esta oportunidad para más o menos nuestra población entienda. Recuerda en la anterior, del último pleno que tuvieron los congresistas, por no agendar el nuestro, por no debatir el nuestro, debatieron el tema del nombre del cielo peruano, la ley de las molienteras. Con esto no quiero disminuir la situación que se encuentra, no, pero ellos no estaban en una medida de fuerza, no se hablaba de un poder de Estado, pero por solo hecho de no querer debatir el nuestro, han debatido esos asuntos y han aprobado esas leyes. Entonces es un manejo político. Pero ¿por qué nosotros suspendemos la huelga nacional? Justamente porque nuestro presidente del Poder Judicial, además la sala plena del Poder Judicial, ha emitido un pronunciamiento y un comunicado mediante el cual ellos se comprometen a gestionar ante el Ejecutivo y el Legislativo. Inclusive ellos en su comunicado exhortan a estos poderes del Estado resuelvan de una vez por todas esta situación. Y por eso es que la tregua que nosotros hemos dado por 90 días a fin de que se pueda debatir en el Congreso y se pueda someter a votación.
Bueno, ahí hay, como tú has señalado, distintos sectores, Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, congresistas que están de acuerdo, el mismo Poder Judicial, pero ¿cuál es la connotación, cuál es la razón política que hace que este tema no se aborde? Y se abordan otros temas como el tema, la ley de los emolienteros y todo lo demás. ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de todo eso? Claro, toda la población sabe, esta ley Servir es el nombre, es la carta de presentación del partido de gobierno. O sea, ellos han promovido esta ley haciendo público a toda la población que con esta ley iban a mejorar los servicios públicos. Pero si nosotros hacemos un pequeño análisis sobre la ley Servir no llega a más de la mitad de los trabajadores públicos. Si nosotros sacamos a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, a los de salud que van a tener su propia ley, a los de educación y a los que están establecidos en la misma ley de 2530, ley Servir, ahí saca a trabajadores del Congreso, a la SUNAT, aduanas, SUNAR, Contraloría, entre otras. O sea, la mayoría de los puestos claves que trabajan con el Ejecutivo, los sacan y ponen a unas cuantas instituciones, y entonces eso no va a reflejarse en un buen desempeño de la administración pública. Entonces es pura pantalla, pues, esta situación de que el Ejecutivo pretende manifestar a la población que con esto va a mejorar los servicios públicos. Bueno, pero lo que sí hay también una demanda en la ciudadanía es que los servidores públicos sean mejores servidores. Y en el caso de la administración de Poder Judicial igual, ¿no? Porque si alguien pregunta quién es la institución, ¿no?, que tenga no solo más corrupción, sino que tenga mayor descrédito en relación a todas las instituciones en el país, es el Poder Judicial. Y entonces el común de los ciudadanos dice, esto tiene que cambiar. ¿Cómo tiene que cambiar? ¿Por dónde? Y entonces la necesidad de reforma siempre es necesario, no solamente en el sector del Poder Judicial, sino en todo el sector público. Nosotros estamos de acuerdo, inclusive estamos para impulsar cualquier reforma que vaya en bien de la institución y en bien de la comunidad. Nosotros no nos negamos. Lo primordial del Ejecutivo manifiesta en esta ley que debe haber capacitación, que debe haber acreditación, que debe haber evaluación, entre otras cosas. Nosotros no nos negamos, pero con el respeto debido a la Constitución política. Si no, se va a entender y la comunidad va a entender de que el Ejecutivo quiere intervenir el Poder Judicial. Imagínense que el Ejecutivo, o sea, la ley Servir va a ser aplicada por el Ejecutivo, por gente del Ejecutivo. Van a ser evaluados los trabajadores judiciales y cualquier trabajador público por personal de confianza del Ejecutivo, porque para ser personal de confianza de la ley Servir no hay ninguna evaluación. Es netamente confianza los que van a evaluar a los trabajadores. Por lo tanto, en el Poder Judicial está definido que desde los 26.000 trabajadores nosotros tenemos no más de 200 trabajadores de la ley 276. ¿Qué quiere decir esto? La ley 276 establece que por antigüedad y por tiempo de servicio se merece hasta la fecha cargos. Inclusive el Ejecutivo siempre en sus mensajes manifiestan que los trabajadores con esta ley van a ganar más. Por ejemplo, en fiestas patrias van a recibir 2 veces sueldo. Con la ley 728 nosotros recibimos otro básico más. O sea que a la 728 no le causa ninguna satisfacción y ninguna mejora esta ley. Es justamente uno de estos fundamentos para sacarle a los trabajadores del Congreso. Ese es uno de los fundamentos. Respecto a la mala imagen, entre comillas, que tiene el Poder Judicial. ¿Pero es entre comillas o es real? Es que no es real. Nosotros, por ejemplo... O sea, no es real la mala imagen que tiene el Poder Judicial. Por ejemplo, es una cuestión de percepción. Nosotros hemos evaluado bastante... O sea, puede ser una percepción equivocada, pero hay una percepción en la población. Efectivamente. Nosotros, en el Poder Judicial, de repente, nuestros supremos, o la Sala Plena, o el Consejo Ejecutivo, no invierte dinero, pues como otros poderes del Estado,
en propagandas, ¿no?, en charlas respecto a su función jurisdiccional, más bien en cada corte superior lo están haciendo a la fecha. Mediante los órganos de control como DECMAS están saliendo a la población a informar de nuestro trabajo. Pero yo me refería al asunto de que cuando se hace una encuesta, se hace a la población. A una población que ha hecho uso o no ha hecho uso de los servicios de justicia. Si ha hecho uso, podría ser de personas de que han ganado o han perdido en un juicio. Y el que ha perdido nunca le va a decir que el Poder Judicial es eficiente, justo, porque justamente ha perdido el juicio. Y el que ha ganado. Entonces ya voy por el 50% ahí. Entonces, se ha llegado a unas conclusiones, inclusive unas investigaciones que hicieron unos universitarios en Lima, que al preguntarle a las personas comunes y corrientes ¿qué le parecía el Poder Judicial? Sí, efectivamente es corrupto. ¿Y por qué dices corrupto? ¿Por qué crees que es corrupto? Sí, allí arreglan, hay dinero bajo la carpeta. ¿Usted ha llevado un juicio? No, nunca. Entonces, ¿cómo sabe? Me ha contado una persona, un primo. Entonces, esa es la percepción que maneja la población. En Ayacucho, actos de corrupción, hasta la fecha, por ejemplo, en el último año no tenemos. Entonces deberíamos dar una buena estadística. O sea, podríamos decir que es un ejemplo de rectitud entre las instituciones y de la administración de justicia. ¿O hay algo que autocriticar, de decir, bueno, pues estas son nuestras limitaciones y estos son los problemas y por eso la población tiene esta percepción? La limitación es una, bien lo hemos manifestado siempre, que falta de personal. ¿Qué ocurre en el Poder Judicial? En el Instituto Judicial de Ayacucho, retrasos en los procesos. Y eso lo atribuye a la mayoría actos de corrupción. Pero estamos con el mismo personal de hace 5 años y la carga procesal ha aumentado. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos 45 días de huelga. Si bien es cierto, los vamos a recuperar, pero hablando así, estaríamos atrasados 45 días. Y eso la opinión pública o los usuarios del Poder Judicial manifiestan que es por actos de corrupción el retraso de los procesos, cuando en realidad es cuantas veces ya mediante las autoridades correspondientes en cada Corte Superior de Justicia se ha requerido personal. Lamentablemente el presupuesto, así como para otros sectores, en el Poder Judicial es ínfimo. Nosotros, a través de nuestro presidente del Poder Judicial, se ha pedido 4% y ha sido asignado el 2.7%. Entonces, lamentablemente, con eso no se ha podido contratar más personal o no se ha podido poner en planilla más personal. Y estamos con lo mismo. Bueno, en realidad hay limitaciones. Todos queremos que el Poder Judicial sea efectivamente la columna vertebral del Estado, sea el soporte de nuestra sociedad, de la democracia, y tenga la mayor credibilidad del caso. Esa es una responsabilidad que no solamente les corresponde a quienes trabajan en el Poder Judicial, sino también a los ciudadanos comunes y corrientes, a los medios de comunicación, y ese es un tema fundamental. Una pregunta final: ¿cuál ha sido entonces la razón? ¿Qué cosa arguyen para finalmente no acceder a la propuesta de que ustedes sean excluidos de la ley Servir? Lo que el Congreso de la República y el Ejecutivo nos ha manifestado: nosotros tenemos una política de negociación con cualquier sector, con cualquier parte reclamante, pero cuando no está en huelga. Es lo que nos ha manifestado. O sea, quiere decir que ahora sí se abre la mesa de diálogo y se puede empezar a negociar. Efectivamente, se ha aperturado una mesa de diálogo encargado por el presidente Ollanta al ministro Figalo, al ministro de Justicia, a fin de que inicie las conversaciones. Ya se ha aperturado la mesa de conversación con nuestro titular de pliego, el presidente Enrique Mendoza, y es que nosotros inclusive mediante acta de solución hemos solicitado que 2 miembros de nuestra federación sean incluidos en esa mesa de diálogo y además lo más pronto posible se pueda agendar y debatir el tema de exclusión.